Buenas tardes, mi nombre es Cintia Santoyo, soy colaboradora del sector cultura de la Oficina de UNESCO en México y es para mí muy grato saludarles esta tarde a nuestras panelistas y a las personas que nos acompañan a través de las plataformas digitales. Quiero comenzar agradeciendo a la Secretaría de Cultura de Tabasco, especialmente al secretario de Cultura, el señor Ramiro Chávez Bochicoa, y a la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Alexandra Rebolledo González, quienes amablemente nos han invitado a colaborar en esta agenda de actividades que se llevan a cabo con motivo del Día Nacional de la Cultura Maya, que es este próximo 21 de diciembre. Y bueno, nos honra presentar a quienes nos acompañan en el panel el día de hoy. Está con nosotros Krishna Naranjo Zavala. Bienvenida, Krishna. Krishna es doctora en estudios mexicanos, maestra en literatura hispanoamericana y licenciada en letras y periodismo. Actualmente es profesora investigadora de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Ha publicado narrativa, poesía, entrevistas, ensayos y artículos académicos. Ha impartido también cursos dirigidos a la comunidad universitaria y al público en general sobre escritura creativa, poesía actual, escritura académica, entre otros tópicos afines. Sus líneas de investigación giran en torno a la poesía mexicana contemporánea y a la literatura indígena. Es integrante del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalia Colima. Bienvenida, Krishna. Está con nosotros también María Elisa Chavarría Chim. Ella es originaria de Chumayel, Yucatán, antropóloga social, maestra en gestión del desarrollo rural, técnica en creación literaria y cuenta con una especialización en revitalización de la lengua en Euskal Herria, el País Vasco. Ha colaborado con sus escritos en distintas revistas como Nictetán, Mirando al Género, con Kayalay, Halal, Yocotán y ha publicado en Voz y Pensamiento de las Mujeres Indígenas. Cantil, Tan, Los Mayas Tienen Palabra, Nuevos Cantos de la Ceiba, volumen 2, Escritores Contemporáneos, Historia de Mujeres Mayas Yucatecas, Lectámbulos, revista digital. Le ha sido publicado el poemario en lengua maya Upishanil Kushtal en el año de 2019 y le han publicado también en la experiencia literaria en lenguas indígenas mexicanas en el año 2020. Tiene una publicación en Writing the Land, Writing Humanity, de Maya Literary Renaissance, en el año de 2020 también. Actualmente colabora en Sede Culta, la Secretaría de Cultura y Artes de Yucatán, como jefa de Departamento de Patrimonio y Museos Comunitarios. Bienvenida, Elisa. También nos acompaña Lidia Patricia Chanyus. Lidia nació en Oxutcap, Yucatán. Es licenciada en Educación Primaria para el Medio Indígena. Es maestra en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur. Formó parte del Foro de Homogeneización de la Lengua Maya en Campeche en el año de 2006. Ha sido certificada con las habilidades lingüísticas y gramaticales en la lengua maya también en el año de 2016 por la Universidad de Valladolid mediante el programa José Martín de la UNESCO. Es gestora lingüística del maya yucateco por el colectivo de escritoras mayas Cuchamoc, en mancuerna con la Asociación de Cooperación Vasca Garavide. Cursó el Diplomado de Literaturas Mexicanas en Lenguas Indígenas del año 2018 al 2019, convocado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Actualmente cursa la literatura maya en Bellas Artes de Mérida, Yucatán. Su producción literaria se encuentra en una participación con el poema Tisip en la revista Yocotán. Palabras en Camino de Bellas Artes en Yucatán en 2010. Y en el año de 2015 formó parte de la muestra 2000 años de la cultura maya del colectivo Yocolcap, presentada en Mérida y los museos de Chetumal y Cancún. Ya para el año de 2015 expuso su obra en el Museo de la Cultura Maya de Chetumal, Quintana Roo, en la Expo Literatura Maya en el marco de la celebración del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Expuso en el año de 2015 el poemario Cololel y en 2016 Incuxtal en el Museo de la Cultura Maya en el marco de las lenguas maternas. También en el libro recopilatorio de poemas titulado Los Escritos desde el Corazón, Yutzit Salop Pushik y tres muestras museales con los poemas realizados en el Museo de Cultura Maya y la Casa de Cultura de Chetumal. Y el Museo de Chan de Santa Cruz, Balam Na. Autora del cuento Chanjú Yetel o Nol Yol, que significa el pequeño Jul y su abuelo Don Lol,
donde relata desde el contexto comunitario las medidas necesarias ante COVID en colaboración con la Fundación Esquinop AC y Prerondeo distribuido en la zona maya de Cancún, Quintana Roo. Bienvenida, Lidia, bienvenidas a todas. Y bueno, pues sin más preámbulo, quisiera que comenzáramos pues con la primera intervención. Si les parece bien, comenzamos con Elisa. Hola, Elisa, buenas tardes. Hola, Cintia, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlas a Krishma, Patti, pues permitirnos un poco compartir esa experiencia que como mujeres escritoras y sobre todo de lengua indígena, pues hemos venido pues desarrollando, ¿no? Sobre la importancia de seguir fomentando estos escritos, ¿no? En nuestra propia lengua y que si bien, bueno, varias de nosotras, así como pues Patti, ya tenemos un rato que pues que estamos escribiendo, pero también cómo las otras personas como investigadoras también están aportando a este fortalecimiento también de pues de la literatura, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, pues de Yucatán, tenemos como muchos antecedentes pues de la literatura, en nuestro caso, por ejemplo, de Ana Patricia Martínez Cuchín, que es una como de las referentes para varias de nosotros en la literatura, que ha inspirado también pues a otras generaciones para continuar en este tema pues de la literatura, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Campeche, que está también Briseida Cuevas pues como referente, y bueno, que nos ha permitido también continuar y establecer pues estas distintas generaciones pues de escritoras pues en lenguas indígenas, ¿no? Sin lugar a duda, creo que ya tiene bastante tiempo que estamos en este caminar, aunque me vean así jovencita, no estoy tan joven, ya llevamos algún tiempo, ¿no? Y bueno, creo que este tema de la escritura es algo como cíclico, ¿no? Y que de repente llega en algún momento, pues de la vida, en donde se cruzan muchas cosas que dan esas condiciones pues para llegar a lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? Yo creo que con la escritura en lengua maya es un elemento para mí muy, muy importante y que me ha permitido hacer un aporte a esta suma de esfuerzos de la revitalización de la lengua maya, siempre como buscando darle sentido y el justo valor que tiene la lengua maya, que esto es ante cualquier, pues otra lengua, ¿no? Yo mayormente a través de la poesía, que es el tema donde pues yo me he enfocado, como una manera de, pues además de expresar sentimientos, sueños, y lo que siempre he dicho es que la literatura, la poesía, pues no hace pues daño a nadie, ¿no? Pero que se puede usar también como parte de una denuncia hacia la situación que estamos viviendo pues como pueblo, ¿no? Como un derecho de expresar y pues colocar a la lengua maya en un espacio donde merece ser pues reconocido, ¿no? Entonces creo que esta es la parte que a mí en lo personal me llena porque puede ser usado como signo de identidad, pero también como una parte pues como parte de nuestro derecho también de pueblos para expresarnos en nuestro propio idioma e ir también generando este lenguaje también del orgullo como pueblos indígenas. Gracias, Elisa. Pues sí, justamente lo que nos trae aquí este día en la conmemoración del Día de la Cultura Maya es hablar un poco acerca de los procesos creativos en torno a la literatura y cómo representa el ser mujer. Y como bien dices, la literatura, la poesía es justo una herramienta para irrumpir, una herramienta en la que estamos denunciando, ¿no? No solamente surge de lo bello, del amor, de las relaciones afectivas, incluso con la naturaleza o con la cosmovisión que nos rodea, sino que puede ser una herramienta para denunciar, como bien dices, las condiciones estructurales de la sociedad que nos permea, ¿no? Y todas esas condiciones actuales. Gracias, Elisa, bienvenida. Krishna. Muchas gracias, Cindy. Es un placer estar con María Elisa Chavarría, con Patricia Chan. Y bueno, qué mejor momento de celebrar la creación de las mujeres mayas en la poesía. Yo desde hace algún tiempo pues le vengo siguiendo la pista a escritoras y escritores que escriben en sus lenguas originarias y que aunque ahora haya como mucha efervescencia alrededor del tema, reflexiones necesarias, debates necesarios,
pues lo cierto es que ya hay una larga tradición, hay una larga historia en estas escrituras. Y en el caso de las mujeres mayas, sobresalen algunos nombres que además me gusta subrayar. Estamos en este momento de encuentro, de intercambio. El hecho, por ejemplo, de que los libros aparezcan en formato bilingüe, español, maya, bueno, hay esta apertura hacia quienes no hablamos maya, quienes lo escuchamos todo el tiempo, porque generalmente los libros, como esta bellísima colección de Editorial Pluralia, pues viene acompañado siempre de discos, hay maneras de escuchar, hay maneras de aprender también. Entonces, hay un momento muy idóneo, muy propicio para estar como en este intercambio. Y bueno, yo quiero subrayar que en este escenario destaca la voz, por supuesto, de Briseida Cuevas Cobb, de Ruperta Bautista, poeta Tzotzil de Chiapas, de Juana Karen Peñate, poeta chol, que además estas glotales nos invitan también a explorar nuestra lengua o a explorar estos sonidos que no tenemos en el español, pero que al escucharlas a ellas, a leerlas, nos permiten conocer un poco más. O poetas como Enriqueta Lunes. Y pese a que cada una, por supuesto, tiene distintas búsquedas, porque no podemos decir que la literatura escrita en lenguas originarias, pues todas se encajona en un mismo cuadrito, ¿no? Sino que son estilos, búsquedas. Sin embargo, hay como preocupaciones latentes. Y una de ellas, creo yo, es la preocupación justamente de la lengua, ¿no? Una preocupación, un sentido a veces esperanzador, pero a veces no tanto de esta cuestión. Y en términos generales observo que también, bueno, además de esta bella poesía y contundente, porque hay poesía álgida, poesía de carácter social, ahí tenemos la poesía de Ruperta Bautista. Hay un libro que es una antología que se llama se me fue ahorita el nombre, ahorita lo voy a comentar, pero que fue una antología alrededor de Reyes Matamoros, que fue un personaje muy importante en cuanto a los talleres que mencionaba un poco María Elisa Chavarrea, Palabra Conjurada, 7 voces, 7 cantos. Entonces, donde ahí tenemos su poesía pues muy denunciatoria, muy álgida, ¿no? Y creo que esos son matices en los que coinciden y pues vamos a seguir reflexionando y seguirlas leyendo. Muchas gracias, Krishna, bienvenida. Gracias. Hola, Patricia. Pues Bishabelesh, que maquiwaling tarte sutuk tzikbatawete lesh, yete ejelas balots, y voy a te kubashku betik, y kik kolelovich mayatan. Pues muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar en este espacio, agradezco la invitación y me da muchísimo gusto y es un honor para mí platicar sobre el trabajo de algunas de mis hermanas escritoras en lengua maya. Bueno, pues antes de hacer mi comentario, yo creo que me gustaría hablar sobre un poco la reflexión de la oralidad, ¿no? Yo creo que todas las mujeres mayas, todas las mujeres que están en comunidad, de alguna manera son poetas de la misma vida, ¿no? Poetas de la existencia, poetas del día a día, poetas de la misma historia, de lo intrínseco que existe en su cultura. ¿Por qué? Pues desde la oralidad, básicamente, ¿no? Desde nuestra lengua misma, que iniciamos, pues es un ensayo-error, ensayo y error para que desde el momento que nacemos tenemos que aprender a comunicarnos con nuestras mamás en lengua maya, ¿no? Y desde ahí empezamos a construir ese pensamiento, empezamos a construir nuestra razón y nuestra esencia, y que pues básicamente eso es lo que le da lo rico y lo valioso a cada una de las culturas, ¿no? Hablemos de la maya, de la zapoteca, de la náhuatl, de todas las lenguas, de todas las mujeres que desde el corazón escribimos y que queremos mostrar lo que tenemos, que queremos expresar. Y de ahí un poco la escritura. Quizás antes la oralidad era lo que predominaba, ¿no? Para poder hacer este rescate y esa oralidad. ¿Y qué viene a hacer la escritura? Pues a perpetuarla, tenerla de manera escrita para que otros la puedan leer y la puedan conocer, ¿no? Entonces, oralidad y escritura van de la mano, así que
muchas de las producciones, por ejemplo, yo puedo hablar a mí me gusta mucho el trabajo voy a hablar de poetas más jóvenes, ¿no? De Elisa, por ejemplo, me gusta su poesía erótica, les recomiendo mucho que al inicio de empezar a escribir, comentábamos con nuestro profesor en conjunto, en común, el maestro Feliciano, y decía, ustedes escriban muy diferentes, sí, Elisa era más profunda, desde el sentido de la poesía erótica diferente, desde los juegos, desde la construcción, muy padre, ¿no? Una escritura un poco más dulce, pero más profunda y reflexiva, por ejemplo, la de Cecil Sánchez Chan, que también es muy fresca. Y pues otra de las escritoras que a mí me gusta mucho leer es a Briseida Cuevas Cobo. En lo personal ha sido una de las escritoras que me han, ¿no? Pues, en diferentes formas es que, ay, ¿cómo se le ocurre? De las hablo por la concepción de la mujer y el embarazo y la instrucción que traen muchas de las escritoras. Hay un libro que me gusta mucho, que tiene ella, que es desde el dobladillo de mi ropa, de mi piel. Ese me encanta mucho, sobre todo hay un pasaje para a su madre, ¿no? Ese en especial, el momento que yo lo leí. Patricia, creo que se está cortando un poquito la comunicación, ya no te vemos y ya tampoco te escuchamos. Creo que se desconectó. Bueno, vamos a dar tiempo a que se desconecte, que nos dijo que estaba fallando un poquito a que se conecte, a ver si ya no le falla el internet. Y bueno, pues a ver si es justo en esto que comenta Patricia, a ver si al final pudieran compartirnos algo de sus escritos o de sus también escritoras favoritas, no tienen que ser de ustedes, aunque a mí me gustaría escuchar algo de Ya Elisa, por regresé, ejemplo, mil ¿no? disculpas. Hola, ¿Me Patricia. escuchan? Sí, mil disculpas, ya ven que esta cuestión de la era tecnológica, estaba yo tan emocionada con las palabras que me salían del corazón y ¡tras! Pero continuamos. Entonces, Ya bueno, ya como para cerrar, sí, yo creo que nada más para abonar esta parte que decía de Briseida, ¿no? De la creatividad justa que tiene en sentido de cómo maneja cosas. Les hablaba de un poema que a mí en lo personal me marcó mucho, que es el canto de una mujer que lleva a su madre a enterrar. Cómo dentro de ese poema marca los lamentos de la mujer cuando lleva a la mamá, ¿no? Entonces, cómo desde en tu propia lengua identificas esos significados y también cuando lo lees en español, ¿no? Cómo te transmite esa parte de sentimiento. Entonces, yo creo que las mujeres por naturaleza tenemos como que ese instinto de escritura, nada más que a veces no lo potenciamos. Entonces, un gusto estar con Krishna y con Elisa, una gran hermana escritora a la que aprecio un montón y de la que he aprendido mucho. Entonces, yo creo que ahí podríamos externar oralidad, escritura desde el corazón. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Pues sí, les decía que a ver si al final nos pueden compartir algo de lo que ustedes ha sido resultado de sus procesos creativos, a modo de conclusión, si les parece bien, estaría genial. Entonces, bueno, quisiera un poco, pues, preguntarles, ¿no? ¿Qué ha significado para ustedes la literatura, específicamente dentro de la cultura maya, como una herramienta de resistencia a la desigualdad social y de género? Empezamos con Krishna. Krishna, tú me indicas en qué momento paso tu presentación, si quieres que la pase ahora. Si gustas al final, porque fue una presentación así muy en términos generales, nada más para rectificar el título que mencionaba y que tiene que ver con la pregunta de Cintia, la antología que yo mencionaba es Palabra Conjurada, 5 voces, 5 cantos. Bueno,
una búsqueda muy latente por la cuestión de reivindicar cuestiones políticas, hay un activismo lingüístico, hay un activismo de género, y eso se ve en las poetas jóvenes. No digo que en las anteriores no, pero creo que hay una búsqueda muy palpable en eso. El otro día estaba yo revisando lo que escribe algunos textos de Susi Benzulul o de poetas, incluso no mayas, pero de otros lugares, por ejemplo, Cruz Alejandra. Entonces, hay esta preocupación también por qué significa ser mujer en un contexto difícil, en un contexto donde la violencia y el machismo prevalece. Y creo que es una poesía, sobre todo de las generaciones muy jóvenes, que se está como reafirmando en eso. Ahora, creo que estas nuevas generaciones que están empezando a escribir, empezando a hacer su trayectoria, pues cuentan con precedentes muy sólidos ya, y ahí tenemos la literatura de Briseida Cuevas Copp, que Briseida Cuevas Copp tiene poemas que tienen que ver con qué es ser mujer. Hay un poema bellísimo que, bueno, no es el que tengo aquí listo, pero trata de la representación de un poco desmontar este idilio en torno a la mujer indígena. Ella lo comentó en alguna entrevista. Entonces empieza señora, son tus senos, pero ahorita voy a encontrar el poema. Y bueno, ya hay como esta búsqueda, ¿no? De escribir sobre qué significa ser mujer, y estas nuevas generaciones quizá lo retoman con una voz a lo mejor mucho más contundente. Y en cuanto a la cuestión de la desigualdad social, bueno, yo comentaba que una poeta como Ruperta Bautista, que tiene yo encuentro al menos dos, no sé, vertientes muy definidas, es decir, una poesía muy cósmica que está en Xochobal Jalopté, en Telar Luminario, pero una poesía intensa y una poesía social que está en palabra conjurada, 5 voces, 5 cantos, donde incluso hay poemas que tienen que ver con la matanza en Acteal, y que tiene que ver, y hay estrofas, hay imágenes muy duras. Ahora bien, además de la escritura, creo que en el quehacer de la mayoría de estas poetas, en su quehacer, porque generalmente son promotoras, son educadoras, bueno, aquí tenemos a María Elisa Chavarrea, Patricia Chan, que se desenvuelven, ¿no? Con diferentes públicos, con niños, con niñas, etcétera. Bueno, ya hay una labor de reivindicar la lengua, y quién mejor que ellas pues lo pueden expresar ahora, lo pueden ejemplificar, pero entonces aquí quienes escriben en lenguas originarias son, además de escritoras, se desarrollan muchísimo sobre la lengua, y eso es algo que se agradece, ¿no? Porque ahí hay puentes también para comprender, ya no digamos la literatura mexicana, que cuando decimos literatura mexicana, pues ya es un espectro muy ancho, sino también nuestra realidad, o diferentes aspectos de nuestra realidad, pues que es compleja. Entonces creo que la poesía reciente se está como posicionando, y que hay pues antecesoras que han brindado también estos caminos muy sólidos para escribir, ¿no? Porque quizá antes no fue a lo mejor el mismo contexto de Juana Karen Peñate, Ruperta Bautista, que a lo mejor hoy que se escucha más, se subraya más el valor de la literatura escrita en lenguas originarias, hay diversos proyectos editoriales, es decir, el tema está, digamos, más evidente, o hay una mayor visibilización, pero todavía falta mucho por hacer. Yo doy clase en la Facultad de Letras y Comunicación en la Universidad de Colima, pues yo generalmente imparto la materia de literatura prehispánica, pero me gusta no entrar desde lo prehispánico, desde la realidad, desde lo actual, de decir, a ver, esto no es como lo pasado, lo que no hay. Hoy en día hay una serie de autoras y autores que escriben en lenguas originarias. Ustedes conocen algunos, y la verdad es que a veces no se conoce. Entonces, todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por distinguir los sonidos, por distinguir pues el idioma, conocer el idioma, aprenderlo, y conocer estas búsquedas poéticas. Sí, y esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Elisa. Bueno, sí, yo creo que un poco también lo que comentabas un rato, Patti, con el tema de que ya, y bueno, coincidiendo también un poco con Crisma, creo que hay
ya como una reflexión por parte de, pues, de nosotros como mujeres. Yo recuerdo que cuando empecé a pues escribir, ¿no? Los primeros temas de los que yo escribía era un poco lo que vive pues, la comunidad, el pueblo, ¿no? Estas problemáticas, esta denuncia hacia la falta de atención pues, de las comunidades, ¿no? El pensar que muchas veces, de acuerdo a como veía yo las leyes, a que a veces no se les preguntaba o se veían como niños, ¿no? A los que no tenían derecho a opinar o a pensar. Entonces, los primeros textos que yo voy escribiendo justo tenían que ver pues, con este tema, y recuerdo uno de los primeros poemas que yo escribí que yo le puse Pobre del Indígena, ¿no? Donde yo decía Otsin Masewalwinik, Sansa Malcubinsi, Sansa Malcubintucol, Sansa Malcabetum Meya, un poco esta traducción es que todos los días, pobre del indígena, que tiene que ir a leñar, todos los días va a su milpa, necesita trabajar día a día para buscar el pan diario. Entonces había una especie pues, de denuncia, ¿no? Pero es hasta que llegas a esta reflexión de cómo está viviendo la comunidad, de que tú te vas involucrando en el tema del promover pues esta parte de los derechos pues de las comunidades. Creo que antes en mí no había esa reflexión, vives tan sumida en tu mundo y que no te das cuenta de lo que está viviendo tu comunidad, pero ya al irte formando, al ir estudiando, al ir saliendo y viendo las condiciones desiguales, yo creo que para mí fue como uno de los primeros textos que pues yo empecé a escribir, ¿no? Y creo que al pasar a los pasos pues del tiempo, ¿no? Empiezan a surgir preguntas, ¿no? El por qué, para quién estamos escribiendo en lengua maya, o qué escribir en lengua maya, qué significado tiene para uno el escribir en lengua maya. Esto creo que son esta búsqueda también de espacios, ¿no? De dar a conocer nuestra voz, nuestra lengua, y que al final forma parte de esta identidad, ¿no? El quién eres, el de dónde eres, cuáles son pues tus raíces, con quién pues te identificas, cómo vives, ¿no? De dónde se obtiene el alimento pues del día a día. Son cuestiones que a lo largo y en el transcurso de que vas reflexionando, van surgiendo pues todo esto, ¿no? Te das cuenta que también todos esos conocimientos, hace rato Patti decía acerca de la oralidad, ¿no? Como antes en muchos de los textos que se han recuperado ha sido a través de la tradición oral. En el caso de Yucatán, recordemos el tema del auto de fe de Mani, y que muchos de los textos también se fueron recuperando a través de la tradición oral, que si no, muchos de esos textos no existirían, ¿no? Y cómo ha sido también la literatura parte de esta oralidad en las comunidades. Te das cuenta que muchos de estos conocimientos, pues de los abuelos, ya no se están transmitiendo hacia las nuevas generaciones, ya no hay ese diálogo, ya no hay esa plática que antes se hacía. Yo me acuerdo que antes en los parques se juntaban los abuelos pues para conversar, para platicar, ¿no? Y que esto poco a poco también pues se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Entonces creo que hay también esa reflexión hacia esta recuperación también de la memoria hacia las comunidades, pero también de esa necesidad de que los recursos naturales de las comunidades, como es el agua, la tierra, ahorita hay una lucha hacia los parques eólicos que se están construyendo, y cómo todo esto también genera una pérdida en cuanto a la naturaleza, que a lo mejor ya no hay las aves que antes habían cerca. Han cambiado los ciclos, por ejemplo, pues de la lluvia, que antes era como muy temporal, sobre todo, por ejemplo, para el campesino, que antes era muy puntual, que en estas fechas pues había ya el desmonte, ir preparando la tierra para que en el siguiente ciclo ya pudiera ir para que en marzo, abril ya se fuera preparando la tierra. Cómo todos estos cambios, estos ciclos han ido cambiando. Entonces creo que todo esto ha generado también en mí esta reflexión, y como bien decía hace un rato, creo que el tema que aportamos aquí es esta denuncia a través de la poesía, y como bien decía, que no hace daño a nadie, sino que al contrario une y nos motiva a continuar con esta revitalización de la lengua para ir recuperando todos estos saberes y todos esos conocimientos que desde las comunidades están, y que es algo muy valioso y que
nos da también sentido de identidad. Pensar que si la lengua de nuestros abuelos, la lengua de nuestros padres, desaparece una parte muy importante de nuestra cultura, de nuestra identidad, se pierde con todo esto que ya no se transmite hacia las nuevas generaciones. Entonces me parece que la literatura, la lengua maya, es una parte que puede abonar a esta parte de nuestro patrimonio que poco a poco se ha ido dañando, se ha ido perdiendo, pues poco a poco. Muchas gracias, Elisa, por poner sobre la mesa esta parte de la transmisión de la palabra y cómo es que efectivamente se pierde una lengua, y no solamente es que se pierde esa estructura lingüística, sino se pierde una serie de conocimientos y saberes tradicionales que dan identidad, ¿no? Son todos esos elementos identitarios de una cultura, de lo que conforma una comunidad, de lo que conforma una colectividad. Gracias, Elisa. Patricia. Sí, bueno, pues de nuevo, hace poquito estuve leyendo un compilado, ¿no? Que habla sobre la voz de escritoras mexicanas. Me voy a ir un poquito hasta ese sentido, porque pues hablaba, pues Cintia, de la reivindicación y qué significa para nosotros ser escritoras. Bueno, pues históricamente en el país ha sido complejo para las mujeres ser escritoras, ¿no? Mucha de la literatura, bueno, ha habido un poquito de la cuestión del feminismo en México y pues la literatura escrita por mujeres, pues no había sido pues de gran valor en ese sentido. Entonces, imagínense si escritoras de gran realce, ¿no? Histórico en escritos en español, no tenían pues anécdotas de sexismo. Ahorita que comentaban en esta parte del significado y qué es lo que nos motiva, pues hay una que yo leí en algún momento de Elena Garro, ¿no? Donde muere y en su lápida del sepulcro no dice nada más que, pues ahí, ¿no? En la fecha de su nacimiento, pero ya cuando empiezan a descubrir, ¿no? Sus escritos, cuando se reeditó su novela Reencuentro de los personajes, ¿no? ¿Qué le ponen? Esta es la mujer de Octavio Paz, la amiga incómoda de escritor Cázares, ¿no? O que fue inspirada por García Márquez. Entonces, al final de cuentas, hubieron cuestiones que resaltaban el trabajo de esta escritora, pero desde la cuestión masculina, ¿no? Entonces, ahora nosotras las escritoras indígenas tenemos esa parte y el doble peso de transmitir nuestra cultura, pero sobre todo de no luchar solamente con el sexismo, sino posicionarnos desde la cuestión de la discriminación, porque también en algunos casos yo he sido, y muchos, ¿no? En cuestión de la discriminación, no solamente por el hecho de ser mujer, sino también por hablar una lengua, ¿no? El escribir, a mí me ha pasado como experiencia que luego te dicen, ¿no? Otra vez en internet. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, sí. Ok, muy bien. Entonces, esta parte de decir, bueno, tú eres escritor en lengua indígena, me ha tocado, y te dicen, bueno, es que los que escriben en lengua indígena, pues no siempre tienen la preparación para hacerlo, ¿no? Entonces, no podemos cuantificar o medir una cosa con otra, no son los mismos parámetros ni las figuras retóricas que se utilizan en español a los que se utilizan en cuadros y generalmente no en las distintas lenguas. Yo creo que también el ser profesional, el ser escritora, pues te lleva muchos retos y yo creo que en lo personal los retos son los que te hacen mejor y tratar de buscar eso mejor, ¿no? De profesionalizarte, de conocer, para que cuando en su momento te pregunten, no digas, ay, es que yo escribo solo de mi comunidad. Tampoco hay que ser tan puristas en ese sentido. Existimos mayas y náhuatl y mijes en las ciudades, existimos profesionistas que somos y nos adscribimos a una cultura y hablamos una lengua, entonces también hay que demostrar que nosotros, hablando de los mayas, pues nos hemos adaptado a otros espacios, tenemos y respetamos nuestra cultura, pero también existen otros cuadros que se han adaptado a la modernidad. Y creo que eso también es muy, muy importante, empezar a hacerlo. Bueno, no les voy a leer un poema completo, pero en mi poemario de Colel,
traté de retratar, de hecho fue una muestra museográfica que se hizo en Chetumal, Quintana Roo, donde desde el inicio la esencia de la mujer en la comunidad, ya no solamente en ese sentido, hasta cuando estudié la maestría, toparme con las realidades de muchas mujeres que migran, muchísimas mujeres que migran. Entonces, yo aquí tengo un pequeño, no se los voy a leer todo, pero sí un pequeño fragmento que dice, a ver, perdón, estoy abriendo el archivo. Dice, Lekolelo kutalo yetele kubinovo. Lekolelo kupatalo kajo. Lekolelo kutak kubao wakuputlobo. Lekolelo mishbik in chico. Lekolelo kohlo kajo. Lekuchen binovo. Lekuchen jejelo unsutuko. Lekuchen kashkop ukuchilobo. Pues este fragmento dice, esas mujeres que vienen y van, esas mujeres que se quedan en el pueblo, esas mujeres que se esconden o que escapan, esas mujeres que nunca se han ido, esas mujeres que llegan a un pueblo nuevo, esa mujer que solo se va, esa mujer que solamente se detiene un minuto, esa mujer que solamente está buscando su espacio. ¿No? Un poquito la parte de la migración que podemos ver y los movimientos feministas desde ese sentido. Entonces, yo creo que cada momento en nuestra vida nos toca fibras sensibles y mientras más conozcamos, mientras más leamos, yo creo que podemos hacer muchas más cosas. ¿no? Muchas cosas. Chénlelo, solo eso. Muchas gracias, Patricia. Qué importante esto que mencionas acerca de la invisibilización de las mujeres históricamente, no solamente como personas, ¿no? Sujetas de derechos, sino además en los campos creativos, ¿no? Y que en la literatura, pues ha sido aún mayor firmar como anónimas, vistas como las esposas de, cuando han sido grandes escritoras, ¿no? Grandes mujeres con presencia en la literatura, y que es importante como esta herramienta, este campo creativo, estos procesos creativos, son elementos para reivindicar los derechos, no solamente como mujeres indígenas, ¿no? Como mujeres migrantes, como madres, todas las intersecciones o las condiciones que pudieran colocarnos en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? No por ser vulnerables nosotras, sino ser vulneradas por todo un sistema que nos ha mantenido al margen, ¿no? E invisibilizadas, y bueno, qué importante que justo estemos abriendo estos espacios para poder hablar entre mujeres y escucharlas, ¿no? Acerca de sus procesos. Pues muchas gracias por esto. No sé, esta parte yo les preguntaba, bueno, ¿qué ha significado la literatura como mujeres, ¿no? Especialmente en la literatura maya. Pero ahora quisiera preguntarles, generalmente, también dentro de la poesía maya, de la literatura, en lenguas indígenas en general, un aspecto importante es el aspecto de la colonización, es decir, no se pasa de largo, ¿no? Como esta etapa del colonialismo y cómo la hemos llevado incluso a trascender de enfoques a través de la poesía. Entonces, no sé qué piensen de esto. Krishna. Yo estaba buscando un texto un poco para responder porque el libro de Briseida Cuevas Copp, del dobladillo de mi ropa, tiene un poema hacia el final que se trata del quejido del perro. Y es un poco esta metáfora del perro común y el perro extranjero. Y son imágenes brutales y son imágenes tan trabajadas que pues ahí está una mirada muy crítica de Briseida Cuevas Copp. Me permito leer una estrofa y comento un poco mi opinión sobre el tema que menciona Cintia. Dice, el quejido del perro. Ella es una perra común, nunca deseó el rizo de la nube en su piel ni la cola de la ardilla. No comprende su nombre, a veces se lo escribe en la cabeza con un leño, a veces en la pata con una piedra, a veces en el vientre con una patada, a veces con el desprecio en el rostro de la gente. Cuando era pequeñito muchas veces se salvó de que le enrollaron la cola con un olote, por eso huyó de la casa de Chiquitín, el niño de doña Bartola y don Manuel.
La otra vez, cuando le castañeteaban los dientes al frío, se durmió al lado del fogón. ¡Ay, Dios mío! Se estiraba el alba. Cuando apareció doña Feliciana, la mirada del demonio conoció el perro. El cabo de leño azotaron en su cabeza, la piedra se le fue colgando en la pata, sus ayes en brincos fueron cesando en el patio. Alguien se calzó las alpargatas de la maldad y dejó su huella en la iglesia. ¿De qué sirve una multitud si en cada uno silba la soledad? La hipocresía se santigua, se ha enmarañado el pecho y el rostro en su santiguar. Y luego habla sobre el perro común, y en fin, como que hace esta alegoría, ¿no? Entre esta marginación histórica hacia los pueblos indígenas, que es un tema muy presente, pues no solamente en Briseida Cuevascov, sino en otras poetas también. Ahora, esto que preguntas tiene que ver con que, por ejemplo, yo ahora lo estoy leyendo en español, a mí me gustaría leerlo en maya, y de pronto, bueno, yo agradezco muchísimo que esté traducido y agradezco también que, por ejemplo, el libro de Ruperta Bautista, Xochobal Jalopte, pues tengan estas notas al pie de palabras que no tienen traducción y sé que es Mancutsep o que es el Ilol o Sotziletic, en fin, una serie de expresiones que no están en mi español, pero están en el Tzotzil. Pero eso tiene que ver con parte de, pues no sé si llamarle colonización o el término a lo mejor correcto, pero el hecho de que siempre se tenga, y esa es una pregunta, ¿se tiene siempre que autotraducir? No sé, hay como diferentes puntos de vista que yo valoro mucho. Hay quienes, o he visto que hay proyectos que dicen, a ver, basta de traducir al español, hay que dejarlo solamente en nuestra lengua y para conseguir una comunidad lectora. Y ahí me parece muy bien y además nos toca a nosotros también aprender la lengua, acercarnos a la lengua, pero de verdad, o sea, con profundidad, ¿no? En Colima, bueno, la lengua que se ahora solamente a frases de manera muy reducida es el náhuatl, ¿no? Pero mirar nuestros contextos y ver qué es lo que a lo mejor nos toca. Yo la verdad es que me he vinculado con la literatura porque hace muchos años leí a Feliciano Sánchez Chan y fue un poeta que me impresionó y me abrió así la puerta para las voces mayas y dije, esto es una cuestión profunda y maravillosa, pero yo creo que a partir de la lengua, del que se escriban en lengua maya y luego se autotraduzcan al español, pues ahí hay una cuestión que, pues que nos implica en mucho, ¿no? En aprender la lengua, en ver estos proyectos editoriales, pero también agradezco este encuentro lingüístico, ¿no? Lo ideal es no es de que una lengua sea mejor que otra, sino que realmente convivan y que realmente las escuchemos. Y bueno, pues yo creo que esa sería mi respuesta. Y siempre está también, por supuesto, en la poesía, no solamente de Briseida Cuevascov, está, por ejemplo, me voy a ir con otra poeta zapoteca, pero tiene un poema precioso que se llama T.S. Eliot, en donde se pregunta por el futuro de la palabra zapoteca. Entonces, yo creo que como mexicanos y mexicanas tenemos que estar, o al menos desde la literatura, desde la creación, desde las humanidades, pues presente en este diálogo, porque son diversas maneras de ver el mundo, y de esas diversas maneras del mundo podemos participar y preguntarnos a dónde van estas lenguas, qué lengua puedo aprender, qué lengua me suena, qué lengua me está resonando más, ¿no? Eso sería, Cintia, gracias. Muchas gracias, Krishna. Pues sí, como bien dices, ¿no? No hablamos como de la superioridad de una lengua sobre otra, pero sucede que, bueno, invariablemente es como, no podemos separar la idea que la lengua, en muchos países, pensaba ahorita leyendo la semblanza de Elisa, ¿no? En el País Vasco con el euskera, que, bueno, la lengua y la religión y otros elementos identitarios de la cultura fueron mecanismos con los que se fue separando a la gente o tratando de desaparecer muchas culturas, ¿no? No solamente en el país, en México, ¿no? Sino en otras naciones. Entonces, que la importancia de, bueno, cómo hacer convivir entonces todas estas lenguas, porque no solamente es la lengua ni lo que hablamos, sino que hay un modo de pensar, ¿no? Se piensa en maya, se piensa en español, se piensa en euskera, en el resto de lenguas. Entonces, muchas gracias, Krishna.
Elisa. Sí, creo que volvemos también nuevamente a pensar, ¿no? Que este tema del hablar la lengua, una lengua indígena, en el caso de México también ha sido, como bueno, los que hemos leído la historia de México, que ha sido durante mucho tiempo, se trató de hacer este integracionismo, ¿no? Donde las escuelas se prohibía hablar la lengua indígena y que la lengua oficial tenía que ser el español, ¿no? Y que la lengua justo era un sinónimo de discriminación, de pobreza, y cómo hacer revertir a través de los escritos también lo que yo venía diciendo, pues esta parte, ¿no? Actualmente creo que existen ya las leyes un poco han cambiado y creo que el exigir también esta parte de nuestros derechos, porque como bien dicen, las leyes están, pero si nosotros no exigimos tampoco y no denunciamos, pues no avanzamos, ¿no? Creo que es parte importante también de esta historia que tiene México y que a través de los textos que nosotros hacemos es una manera de aportar, ¿no? En el caso, por ejemplo, pues de las mujeres, hace rato escuchaba también pues a Patti, ¿no? De este reto que tenemos también como mujeres mayas, como escritoras, ¿no? Además pues de romper con muchos de esos estereotipos donde antes los varones eran los que podían ir a la escuela. Yo me acuerdo que en mi caso no podía, o más bien mi papá llegó un momento en que me dijo, bueno, ¿para qué vas a ir a la escuela? Luego te vas a casar y te vas a quedar pues en tu casa, ¿no? A lavar, a planchar, a mantener pues a tus hijos, a crecerlos, ¿no? Pero en el momento que tú también decides, bueno, no, yo no quiero esto pues para mí, ¿no? Cómo va cambiando un poco pues la vida de cada una que decide hacerlo. Pero creo que esto no sucede con muchas de las mujeres, como bien decía hace un rato, Patti, que cada una tiene como una situación también diferente. Y cómo también a través de la literatura, pues estamos aportando, ¿no? Como mujeres mayas, a tener este mismo papel del tema de la igualdad, de la equidad y de la igualdad de género y que nuestra voz se vaya escuchando, que no quede solamente en este ámbito privado, sino que vaya más allá de lo público. Creo que a través de nuestra lengua es una manera en la que podemos aportar. Yo me acuerdo que hace unos años hubo una convocatoria para publicar unos poemas o textos de cómo tú habías vivido esta parte de tu identidad como mujer, cómo te mirabas y cómo pues tu lengua había sido, creo que se llamaba Voz de las Mujeres Indígenas, que es una convocatoria que sacó una asociación y en parte el INALI, donde yo escribo un texto justo que tenía que ver pues con el tema de la reivindicación de la mujer y cómo actualmente pues yo me estaba viendo y yo escribía en ese entonces un texto de estas mujeres nuevas que estábamos como formando caminos de las que venían atrás de nosotros. Y este poema, me acuerdo que yo le titulé y se publicó en este libro, que fue una de las que se escogieron, que se llamó Mujer de Hoy o Tumen Kolel. Y bueno, un poquito, les voy a leer un pedacito de la estrofa que dice, ¿no? Shokbil chuy, chuybil nok, tushkupatelo kushtal kolel, tumben tukul, suhuitano, kichkelemeya, kuhokol takap, tumben sakbe hilok, tumben chakbe holtiashin batbil, si hilti humpel tumben kushtal. Akichkelentan, ukaimukuy, utopol tumben nek, sak, chak, yash, kankan ishimo. Y bueno, en español, un poco la traducción sería mujer de hoy, hilo contado, en la ropa que tejes, se queda parte de tu vida, mujer. Nuevos pensamientos, palabras vírgenes, hermosos trabajos salen de tus manos. Nuevos caminos blancos, nuevos caminos rojos por andar, nacimiento de una vida nueva. Tu palabra hermosa es como el canto de la tórtola en el que brotan semillas nuevas, maíz blanco, rojo, verde, amarillo, ¿no? Esa es una parte del texto donde justo es eso, ¿no? Como mujeres vamos abriendo pues estos nuevos caminos a través de nuestra palabra, a través de nuestra voz,
pero también un poco reflejo ahí el trabajo que las mujeres desde las comunidades pues están realizando a través de las distintas artesanías, a través de sus distintas maneras de vivir y que muchas veces pues no es valorado, pero también cómo a través de los escritos nosotros podemos como mujeres apoyarnos, generar esta, que en español le llaman como esta sororidad de ir pues caminando juntas, de mostrar lo que está pasando también en las comunidades, pues a través de nuestros escritos, ¿no? Creo que esta sería como también parte de la aportación que estamos haciendo como, pues como escritoras y como mujeres mayas. Gracias, Elisa. Sí, es justo esta parte de ir tejiendo redes, ¿no? Entre mujeres. Y creo que la literatura, la poesía, es un vehículo bastante generoso para este tipo de dinámicas. Patricia. Sí, perdón, estaba yo buscando un libro que también quería extraer un pequeño fragmento del poema. Pues sí, yo creo que hablamos un poquito de estos contactos que decía desde la colonización. Yo creo que sí hubieron cuestiones que fueron arrebatadas a nuestra cultura, sí, eso es mucho, pero también no debemos desvalorizar que también esa parte del sincretismo que se generó a partir del contacto de las dos culturas también llegó a enriquecer de alguna manera pues ya la cultura que ya se iba gestando, ¿no? En ese tiempo. Yo creo que una de las cosas que en lo personal a mí me muestra ese contacto fue en los payalchi, ¿no? En los rezos. No había una discusión cuando estuvimos estudiando el diplomado de que pues la poesía en las culturas indígenas es nuevo, ¿no? Que apenas lo descubrimos, que apenas empezamos a crear y pues la discusión era de que pues realmente no hablamos de culturas como nuestra abuelita Sabina, ¿no? La de los hongos, que hacía su payalchi, ¿no? Ese también es un antecedente de poesía. Y en nuestras comunidades, hablando de la cultura maya, los rezos que hacían, ¿no? Incluso la forma en la que lo hacían. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquita me llevaban, que me salían ronchas o algo, y mi mamá decía, vamos a que te santigüen, ¿no? Y iba así, y oías el cántico del señor, ¿no? Ucantitzi le cano, Ucantitzi, o sea, la forma en que declamaba el rezo, ¿no? Las cuatro orillas del cielo, el norte, el sur, yo decía Yunku, a veces jajal Dios, a ti le cole la upasta, le lutia la upasta, si tú la acabas ya ni chilupuxical, ¿no? Dios, déjame la posibilidad de ayudar a esta mujer para que saque todo lo que malo que tiene en el corazón, ¿no? Desde cómo yo disfrutaba esos momentos porque yo me sentaba y mientras yo observaba a Don Luz, me acuerdo muy bien que se llamaba el señor, era un disfrute verlo porque él vivía su payalchi, su rezo. Y cuando te hacías consultas, había una piedrita que tenía que te visualizaba el futuro. También lo describía de una forma tan bonita. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, yo me acuerdo de Oshkuska, que había una doña María, le decían a la señora, no me acuerdo bien del apellido, pero era la única mujer en el pueblo, ¿no? Era la única que podría hacer el Hetzlun, el Huajicol, que eran como las ceremonias mayas, de poder, para presentar la primera cosecha, de calmar la tierra para que no se mueran los animales. No era un privilegio, de hecho muchos decían, ¿cómo es posible que ella mujer pudiera hacer eso? Porque en muchas de las ceremonias, por ejemplo, cuando se hacía el huajicol, ¿no? La comida de la milpa, digámoslo de esa forma, no se podían acercar las mujeres, los hombres estaban en el altar y las mujeres nos encargábamos de hacer la comida que era lo que íbamos a degustar. Pero a muchos les extrañaba, pero respetaban el papel de esta señora, ¿no? Porque ella sí podía entrar al altar, porque ella sí podía comunicarse. Entonces, yo creo que desde esa parte podemos empezar a identificar pues lo que podemos rescatar positivo, ¿no? De este contacto de las dos culturas. Bien, yo quería platicarles así chiquitito, tuve la fortuna en el 2016 de llevar un proyecto de poesía en lengua indígena en comunidades que mi justificación fue que eran comunidades de CONAFE. ¿Por qué comunidades de CONAFE? Bueno, yo fui instructora, pero comunidades de CONAFE porque eran muy chiquitas y casi nadie las visita. No solamente el instructor y a veces el instructor no va, bueno, es una cuestión diferente.
bueno, que sería como para comentar en otro momento. Pero, ¿por qué CONAFE? Los niños indígenas muchas veces les marcan que son los que no tienen comprensión lectora, los últimos que salen en los exámenes de medición de educación, no saben matemáticas, no saben escribir, no saben leer en general, ¿no? Entonces yo tomé a los que a nivel nacional marcaban como las 2 últimas comunidades en enlace, que eran las que estaban pésimas y para colmo estaban en Quintana Roo. Y me fui con ellos. Hicimos un libro maravilloso que se llama Puxical, donde los niños empezaron a construir, en 2 meses empezando el proyecto, los niños ya escribían en lengua maya, ¿no? Las grafías que les querían imponer en español, los niños ya la podían escribir y en 2 meses hicieron cosas maravillosas con sus poemas. Entonces, escribían en español, en maya primero y después esa parte del aterrizaje, ¿no? Entonces, salieron escritos muy buenos. Por ejemplo, les voy a leer este chiquitito que hizo, ahorita ya está grande la niña, ¿no? Bueno, este es sobre lo que puedo hacer con la lengua maya. Dice aquí, lo escribió, bueno, fue un chiquitito, un niño, Jairo Vladimir Tunche, de una comunidad que es Hasil. Ese niño tenía como 8 años, pero la forma en la que analizaba su lengua era tan bonita, dice, Pashu pastal imbetik yetel mayat an. Yetel mayat ane ubeital ibe, ubeital meyaje, ubeital kai, ubeital poch ile, keshma utzi, ubeital ak eyaje. Heubeital apayalchie, heubeital aguaguate, heubeital atukule. Yetel mayat ane, heubeital at anjo salvalo yantawiknali. Eso fue lo que escribió él y también lo escribimos, ahí sí lo tuvimos que ayudar un poquito más en la parte de la construcción en español, pero tratamos de rescatar como que lo fidedigno de su interpretación. Dice, ¿qué puedo hacer con la lengua maya? Con la lengua maya podemos escribir, podemos trabajar, podemos cantar, podemos insultar, aunque no sea bueno. Podemos regañar, podemos rezar, podemos pensar. Con la lengua maya podemos hablar sobre las cosas que nos rodean, ¿no? Entonces, creo que también lo rico es cuando escribimos, pero también cómo hacemos que estos niños puedan descubrir esa parte emocionante de la creación y de la literatura. Muchos dicen, no fuerces deja a los niños ser niños. Sí, pero ayúdalos a soñar. Ellos tienen una frescura maravillosa al escribir y una mirada que muchas veces los adultos no tenemos. Entonces, yo creo que también entre mujeres, la cultura y en general es revitalizar esta forma de posicionarnos, de descubrir y de hacer. Entonces, yo ahorita estoy un poco enfocada en la cuestión de los niños y de meterme en todos los espacios que yo pueda. ¿Qué curso en maya? Yo lo doy, que no sé qué aquí, ya llegamos al ICAT, llegamos al Congreso, ya llegamos al Senado, ya fuimos a la UCRO, entonces yo creo que a mí donde me deja el espacio, voy, ¿no? Entonces creo que también esa parte de la promoción en nuestra lengua es muy importante, ¿no? La promoción y conjuntar. Hace poquito con Eleot, es un escritor en Oaxaca, déjenme me acuerdo, aquí tengo el nombre, fue fabuloso porque nos invitó a presentar su libro en maya y él lo tenía en Mije. Entonces, ese contacto también, el no trabajar de manera aislada, el de poder entrelazarnos, como decía Lisa, conocer nuestro trabajo y ir estableciendo redes en los momentos que podamos, yo creo que eso revitalizaría mucho más nuestra lengua. Muchas gracias, Patricia. Pues justo esto, ¿no? Creo que la niñez es la parte medular de la transmisión generacional, o sea, donde está y tenemos que estar impulsando la transmisión generacional, no solamente de la lengua, sino de muchas otras cosas o elementos del patrimonio cultural inmaterial, porque al final es que es donde se tiene que reforzar, ¿no? La mundialización y los cambios en las sociedades han llevado a que los niños o las niñas lleven a cabo otras prácticas de socialización, ¿no? Otras prácticas para comunicarse. Entonces, qué importante es toda esta labor, ¿no? A través de la transmisión generacional de herramientas orales, escritas. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues vamos a ir pasando a la última ronda, que sería nuestra ronda de conclusiones. Me parece que Krishna, ¿quieres que pase tu presentación para este momento, Krishna? Sí, lo haré muy breve, Cintia. Sí, claro, no te preocupes. La voy a proyectar y por favor déjenme saber cuándo
ya lo estén Sí. mirando. Ya lo estamos viendo, sí. Ok, ahora lo pongo en pantalla completa. Ajá, si gustas irte al inicio, por favor. Y bueno, ahora sí que como conclusiones que realmente va a ser un recorrido así muy rápido, pero lo que he observado como lectora, yo escribo poesía también en español, pero de alguna manera el ejercicio de la escritura poética pues también me lleva pues a adentrarme en cómo se elaboran las imágenes, qué es lo que como cuáles son los temas que prevalecen, en fin, ¿no? La siguiente, porfa, entonces son como diferentes apuntes en torno a varias mujeres que están muy activas, que tienen un lugar muy importante en la literatura mexicana. Y bueno, ahí tenemos a Juana Karen Peñate, a Ruperta Bautista, a Adriana López Santis, a Briseida Cuevas Cobb, de quien se ha mencionado en reiteradas ocasiones, y a Enriqueta Lunes. Y bueno, la cuestión es que además de poesía, hoy hablamos de poesía maya, pero realmente pues encontramos múltiples caminos alrededor de la poesía y alrededor de la literatura, porque también escriben otros géneros, se dedican a la docencia, a la cuestión de promover la lengua, en fin. La siguiente, por favor. Y creo que, bueno, es importante notar cómo algunas lenguas mayas, bueno, sabemos que hay una familia lingüística maya, o las familias lingüísticas agrupan una serie de lenguas que tienen características comunes en estructura y en forma. Pero entonces aquí me surge un poco la pregunta, ¿por qué en ciertas lenguas mayas se escribe más que otro? No es que las otras no tengan literatura, porque hay oralidad y hay una riqueza, pero de pronto algunas voces están o algunas lenguas están pues mucho más, digamos, visibles en términos de la literatura. Y hablamos pues justamente esto de que las tradiciones literarias juegan un papel importante. Aquí tenemos una imagen del Popol Vuh y el Popol Vuh pues ahí está presente en ciertos ecos. Hay unos poemas de Briseida Cuevas Cobb en donde los objetos empiezan a hablar, empiezan a esta cuestión del animismo. Y en el Popol Vuh, en efecto, hay un momento en donde los enseres y la escoba y las ollas y de pronto se enojan y hablan y ¿no? Lanzan injurias y entonces hay como un eco al Popol Vuh. También otro texto importante, otro referente importante son los cantares de Tzilbalché, que son cantares en donde lo femenino prevalece, el famoso canto de la Cainicté, ¿no? La flor. Y yo observo que justamente en Briseida Cuevas Cobb lo femenino va a jugar un papel muy importante. Se menciona a las abuelas, a la madre, a la hija, tiene poemas bellísimos de madre a hija. El poema breve de Tu primer arete me parece un poema hermoso. Entonces, leer también a Briseida Cuevas Cobb es, creo yo, leer una propuesta de acercarse a este conocimiento heredado de generación en generación, de mujeres a mujeres. Por ejemplo, un pensamiento en torno al eclipse, ¿no? Hay un poema también muy bello que se llama Noche de Eclipse, y en donde justamente es una serie de consejos de que préndete el alfiler en la pantaleta roja, no te rasques porque mamá luna, en fin, ¿no? Entonces hay esta evocación hacia las palabras de las mayores, de las abuelas. Y bueno, tenemos a estos libros de poesía que ya he referido. Siguiente, por favor. Y bueno, telar luminario, yo tuve la oportunidad de hace un par de años de hacerle una entrevista a Ruperta Bautista y entonces telar luminario, pues verdaderamente es un libro de poesía muy enigmático, porque además tiene que ver con el calendario maya y tiene que ver con la noción del tiempo. La luna está muy presente y la luna está muy presente también en la poesía de Briseida Cuevas Cobb. Y entonces, pues es un lenguaje como muy, muy místico, ¿no? El de Ruperta Bautista. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, yo aquí retomé lo que me comentó Ruperta Bautista alrededor de Xochobal Jalopté y comentó, este poemario es un libro ofrenda al cierre del ciclo maya del 2012 y entonces ahí en este libro lo que yo intento es tejer
los conocimientos antiguos del pueblo tzotzil, porque hay muchas cosas ahora que se han perdido después de la conquista, el proceso de toda la discriminación que hay hacia los pueblos indígenas en general. En este caso, el pueblo tzotzil se ha ido perdiendo. Pero la verdad es que es una partecita solo, la entrevista fue muy extensa y pues me interesó mucho cómo alrededor de este libro, bueno, y además también a lo mejor se ve como que sacado de contexto, porque además comentó la poeta sobre esta creencia en torno al 2012, ¿no? Un poco para desmontar mitos y cosas raras sobre esta fecha. Pero Ruperta Bautista comenta cómo alrededor de este poemario, pues es una ofrenda y una ritualidad muy importante ahí. Y por supuesto que hay términos que no se traducen al español porque son intraducibles y uno agradece también ir conociendo estas identidades del mundo maya, del universo maya, en este caso del pueblo tzotzil. Siguiente, por favor. Y bueno, a Juana Karen Peñate, bueno, con ella sí tuve comunicación, pero a distancia. Con Ruperta Bautista sí tuve el gusto de ir a Chiapas y posteriormente la vi en Guatemala, pero a Juana Karen Peñate yo le preguntaba sobre el tema de la ciudad, porque cuando pensamos en literatura indígena, que además la palabra indígena es objeto de reflexiones y de diferentes puntos de vista, pero esto ameritaría quizá otro espacio, pero de pronto hay como un estereotipo de que siempre se va a tratar el tema de la madre tierra, el tema de la ceiba, qué sé yo, ¿no? Como estos referentes que sí son parte de esta literatura, pero que hay otros espacios también. Sin embargo, Juana Karen Peñate, bueno, tiene este libro que se llama Corazón de Selva, en donde pues ahí sí se orienta sobre esta búsqueda de, más que búsqueda, sobre este afirmarse en las raíces, y es lo que me dice en esta entrevista. Dice: si me olvido de mis raíces, entonces ¿de qué escribo? ¿A quién le elevo mi canto? Si solo hablara de la ciudad no tendría sentido, porque mi humanidad se mueve en los dos mundos, selva y ciudad, y no hay vuelta atrás. Nací, crecí en la selva, viví, dormí en la ciudad. Ahora trabajo en mi pueblo y viajo a la ciudad. Entonces mi caminar gira en estos dos mundos y por lo tanto no debo olvidarme de ninguno de los dos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí vemos un poema en choli en español. Dice: no quiero perderme en la inmensidad de la metrópoli, no desamparo mi habitar antes de iniciar la primera letra de mi canto. Regálame esta noche la luz de la multitud y despiértame en la profundidad de la madre selva. Pues yo creo que ahí la intención sí es retomar, incluso es el rechazo a la ciudad, ¿no? Y es importante también ver cómo la poesía de mujeres mayas también es una invitación a adentrarnos, por ejemplo, a la selva poética de Juana Karen Peñate. Siguiente, por favor. Y otra preocupación fundamental, bueno, vemos en el poemario de Enriqueta Lunes, es lo que comentábamos al principio sobre la lengua, y tiene un poema breve que dice: lo recuerdo, en tu sueño las niñas eran hacendosas, los hombres cargaban leña, los viejos sabían pedir agua, mi madre conocía el conjuro para sanar la piel, yo solía de niña salir del camino para darle cabida a los pasos del tío anciano. Sí, aún lo recuerdo, esa era tu grandeza antes de hablar español. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar, pues en diversas mujeres que escriben poesía, diversas mujeres que escriben poesía maya, pues vemos que hay preocupaciones sostenidas en poetas jóvenes, pero también ya en poetas que tienen una trayectoria importante, que quizá pues la búsqueda es distinta, el estilo es distinto. A mí me parece que Briseida Cuevas está muy preocupada por este estilo, por esta belleza. Y bueno, también hay una presencia de la oralidad, el hecho de que pues se aludan a mujeres o que se busque esta interlocución con otras mujeres, con las hijas y demás, pues está el calor de la oralidad. Los libros referentes, ¿no?, de la literatura maya, pero también otros libros que no necesariamente son de la literatura maya están presentes en estas poetas.
Bueno, hablábamos también que hay un activismo político y lingüístico y que los proyectos editoriales son muy diversos, ¿no? Hay quienes apuestan por sí esta traducción, incluso proyectos trilingües o libros trilingües, y de pronto hay proyectos que dicen vamos a quedarnos en la lengua porque nos interesa, pues nos interesa la comunidad lectora en nuestra lengua. Y creo que la poesía maya abona muchísimo a pues no solamente a la literatura, al arte y a las humanidades en general. Yo me muevo en la literatura, entonces yo desde la literatura veo, y cuando decimos literatura, pues decimos cultura y decimos muchas cosas más, decimos lengua también, o lenguas también. Y entonces, en este sentido, la poesía de las mujeres mayas nos lleva a mirar distintas voces, distintas lenguas mayenses que son parte de este espectro de la literatura, de escribir poesía, de pensar de diferentes maneras. Y bueno, seguramente el compromiso siempre va a ser pues el acercarnos, el tratar como de hacer el ejercicio de acercarnos en la lengua y reconocer que esta pluralidad pues están en diálogo y por qué no sumarnos a este diálogo. Y pues eso es por mi parte, Cintia, gracias. Muchas gracias, Krishna, por estas conclusiones y estos apuntes al final del conversatorio. Elisa. Perdón, sí. Bueno, sí, yo creo que también ya como pues para ir ya cerrando, creo que como bien decíamos, creo que lo he reiterado, esta función que tenemos como escritoras mayas de continuar, ¿no? Con esta generación de la literatura para darla a conocer, pero que no solamente es la escritura, ¿no? Es lo que conlleva a través de cada uno de los textos, de los escritos, de los poemas o la narrativa pues que se vaya escribiendo, ¿no? Para que las futuras generaciones puedan conocer parte de esta cultura maya, de la riqueza. Y bueno, creo que eso lo estamos haciendo nosotros. Mencionaba hace rato, Crisma, algunos textos, y yo también podría mencionar como el caso pues del Chilam Balán, que sin duda es un texto casi de cabecera de muchos de los que escribimos aquí en el caso pues de Yucatán. En mi caso del Chilam Balán de Chumayel, donde tiene ahí poesía a través, por ejemplo, del Suyuat-Am, que hemos recuperado también a través de algunos escritos, están los cantares de Tzilbache, y bueno, que eso también, pues son textos que han permanecido durante muchos años, si bien la oralidad es una parte importante, pero también la parte escrita, ¿no? Y que nosotros también, siento que como mujeres también está ese compromiso de mostrar que las mujeres estamos escribiendo, porque creo que últimamente, bueno, yo estoy en un colectivo de mujeres que le hemos denominado Shkusamok, que justo nuestro papel y el objetivo que tenemos desde el inicio que empezamos con este colectivo es justo caminar como mujeres, como a través de la literatura podemos irnos fortaleciendo, ir abriendo espacios, porque nos dábamos cuenta que muchos de los textos eran de varones, habían referentes como el maestro Feliciano Sánchez Chan y otros que eran en su mayoría varones, y dijimos, bueno, ¿por qué no como mujeres agruparnos y poder seguir continuando con esta parte de la literatura? Y que bueno, poco a poco allá hemos ido caminando pues como colectivo, y con nuestra intención es justo que esta literatura vaya permaneciendo, ¿no? Estamos conscientes de que es muy importante promover la literatura en lengua indígena, porque es una manera también de dignificarnos, de dignificar también nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque creemos también que en la lengua está nuestra mirada, está nuestro rostro, pero también ahí está parte de nuestra cultura, de nuestro corazón y de lo que somos. A través de la literatura podemos mostrar esto. Y bueno, creo que a través de la lengua maya es una manera de dignificar mi origen. Escuchaba el texto que leía de Juana hace un rato, Crisma, y justo es eso, ¿no? Somos de la comunidad, pero también estamos en la ciudad, a veces por el trabajo, a veces porque tenemos que estudiar, pero no olvidamos ni lo uno ni lo otro, estamos en ambos lados, ¿no? Y creo que el reconocer de dónde venimos, de dónde somos, de dónde son nuestros orígenes, es algo que también nos dignifica
también como, pues como mujeres, ¿no? Y bueno, yo quiero nada más cerrar con un pequeño poema que escribí hace un tiempo cuando estábamos en la escuela de escritores y que justo está basado en alguno de los textos de Briseida Cuevas, que se llama Mi Nombre, y dice, es Incaba, Incabae Mukiahil, Shish Mukuitzil, Tonton Chankil Uman Ich Akabilov, Incabae, Kushan Ichilutzomel Abakel, Kawenel, Kawajalietel, Tawayake Tusil, Takushtale Sahbensilil, Mi Nombre. Aflicción es mi nombre, eriza la piel. Sin rumbo se pasea por las noches. Mi nombre vive en lo profundo de tus huesos. Duermes, despiertas con él. En tus sueños soy engaño, en tu vida temor. Pues yo con esto cerraría. Quiero agradecer también a pues Cintia de la UNESCO por la invitación. Es un gusto y pues a todos los que organizan, un gusto compartir también con Krishma nuevamente y con Patti este espacio donde pues nos permiten compartir e intercambiar. Creo que siempre es muy rico intercambiar estos puntos de vista. Muchísimas gracias. Esa es la intención, Elisa, que podamos compartir y que se abran estos espacios para conocer tantas cosas que ustedes tienen que aportarnos siempre. Y bueno, yo he visto tus cápsulas ahí de Aprendiendo Maya, entonces es justo eso, no solamente el proceso de revitalización, pero dentro de esta salvaguardia de la lengua como parte del patrimonio cultural inmaterial, mantenerlo, ¿no? Seguir en la promoción de la lengua. Muchas gracias, Elisa. Patricia. Bueno, pues efectivamente lo que comentaban, bueno, pues Krishna y Elisa con respecto a la bibliografía, bueno, que tenemos, ¿no? En cultura indígena. Yo creo que sí, en el sentido, no, quiero dar así como que el crédito, ay, que los hombres, ¿no? Pero yo creo que uno de los antecesores y que creo que abrieron mucho camino, sobre todo en la literatura náhuatl, ahorita que lo comentaba Krishna, yo creo que fue León Portilla, un poquito en el abrir, conocer el náhuatl, darle fuerza, que la gente empiece, que lea, y también en lengua maya, ¿no? Esa parte del pensamiento maya, que él lo llamaba el pensamiento maya. Y quizás solamente vio un pedacito de todo lo que existía, ¿no? Porque pues no hablaba la lengua. Yo creo que desde ahí empezó a tener un poquito más de fuerza. Quizá por eso son en las dos lenguas en las que existe un poquito más de mirada externa, ¿no? Podríamos decir. Me atrevo yo a decir desde mi forma de pensar. Yo creo que con las otras lenguas habría que también darles esa parte, como decía en mi experiencia con el contacto del euskera, esa parte del, como decían, darle prestigio a la lengua, ¿no? Ese diálogo, el prestigio que podemos dar a nuestras culturas. Entonces yo creo que esa parte, ese discurso de prestigio que se puede ir generando, gestando en las diferentes culturas es importante. Hace un año vi una convocatoria en el Fondo Nacional para Culturas Indígenas y hay una convocatoria que en lo personal me parece muy interesante, que ahorita está lanzando importantes apoyos para lenguas, o sea, que tienen una minoría en la cuestión de hablantes, ¿no? Probablemente habría que promocionar un poquito más esas convocatorias para que más se les mueva el tapete y diga, ¡ay, mi lengua!, ¿no? Entonces yo creo que ese pues es como que un pequeño inicio para que empecemos a hacer ruido y decir, bueno, vamos a hablar incluso lenguas mayas que vienen de Guatemala, que ahorita son refugiados, que ahorita ellos son parte de México, ¿no? Como el quechí, el man, el cajobal, que también existen, tienen presencia en el sureste mexicano. Entonces yo creo que esas pequeñas convocatorias había que difundirlas un poco más para que también ellos se sientan orgullosos de su lengua. Bueno, como en la parte de la conclusión, es fabuloso, agradezco mucho Cintia, en especial a UNESCO, Elisa también, los espacios en los que nos invitan, es fabuloso, nos saca de la rutina, muchas veces como mujeres, y lo digo como experiencia, me cuesta mucho trabajo sentarme a escribir, porque entre que mi hija, entre que las tareas en línea, entre que doy clase, entre que esto, entonces como que dices, pero estos espacios te dicen, oye, espérame, acuérdate que hay esto, y dices, y me vuelvo a enamorar de nuevo, ¿no? De lo que hago. Entonces, muchas gracias por esos espacios. Y creo que es fabuloso para nosotras como mujeres sentirnos escuchadas y sobre todo poder expresar esto.
¿no? Y es fabuloso. Y también quiero cerrar, bueno, estoy hablando un poquito más en cuestión de escritos míos, también esta que se llama TAN, esta es nueva, estoy preparando igual una antología nueva ahorita. Entonces va desde la parte de la reflexión de la existencia que tenemos como, ya no solo hablar de la milpa, de eso, sino que hay un poquito más allá, ¿no? Dice esta Atam. Kuyali Castlan Winike, Letano Kushan. Ya no pasta li lukinsik mag. Ya no pasta li lutsak bilal winik. Kuala entukuti uhahi. Ane minano putsikal. Matuch aik ik. Ane janu bilal tuhum utukul mas alik. Hetuno, ane cheno tukul juntul mak, yolal ubilal uchibalo. En este caso es este poema en español, cuando lo titulo Tu palabra. Dice el hombre blanco, la palabra tiene vida, puede matar a alguien, puede dar vida al hombre. Pienso sobre la verdad de la palabra. Nuestra palabra no tiene corazón, nuestra palabra no respira. Nuestra palabra tiene vida en la voz del pensamiento de su creador. Entonces, la palabra simplemente es el pensamiento de un hombre sobre la existencia de los demás, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de la lengua no solamente me involucra a mi pensador, sino a quien me escucha y también a quien me lee, ¿no? Entonces, mi hachkabet. Creo que también hay que pensar y sentir un poquito lo que escribimos. Muchas gracias, Nipola. Muchas gracias, Patricia. Pues muchísimas gracias a las tres por haber estado en este espacio, por haber aceptado la invitación. Agradecer nuevamente a la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco por permitirnos, por abrir estos espacios de diálogo en el marco de las actividades del Día Nacional de la Cultura Maya. Y sin más, pues les deseo muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.